vamos a hablar del libro de Slavoj Zizek. Algo que sí me decepcionó de este libro, aunque el libro está bastante bueno, es mucho contenido reciclado. O sea, sinceramente son muchos artículos que ya había publicado él o son muchas piezas de opinión que ya había manifestado. Y la verdad es que es el libro de COVID-19, de pandemia, de Slavoj Zizek. Eh, Sentí que eran muchas opiniones que él ya había dado, muchas cosas que él ya había dicho, muchas cosas que ya estaban en sus otros libros. Pero pues digo, así es Zizek también. O sea, por eso también escribe tantos libros, porque el vato como que recicla muchas sus ideas. Pero bueno, vamos a platicar de este libro. Son 10 puntos. Voy a ir por cada uno de ellos y platicar de que, pues, cómo está estructurado el pensamiento de Zizek, ¿no? O sea, básicamente la premisa del libro es, y van a ver que vamos a llegar a esta conclusión eventualmente, es, esta pandemia nos pone en un jaque para tener que decidir entre dos opciones o una barbarie, o regresar a una forma de política global barbárica, o sea que es, barbárica es que no tiene ninguna consideración por la vida humana, o sea es completamente, el objetivo de la humanidad es otro, ya no es la conservación ni el bienestar del ser humano, sino que es barbárico, o sea tiene sentidos completamente utilitarios, ya no tiene humanidad, ¿no? Aunque esa barbarie tenga muchas veces una falsa cara humanitaria. Y la otra opción que tenemos es el comunismo. Básicamente esas son las dos opciones que plantea Zizek. Dice que algo en esos dos tenemos que escoger. O vamos a ser unos bárbaros disfrazados de utilitarios, de expertos, de inteligentes, de nobles, lo que tú seas, pero por detrás la lógica es completamente barbárica. O regresamos al comunismo o reinventamos de alguna manera el comunismo. Pero bueno, el primer capítulo del libro se llama Estamos todos en el mismo barco. De hecho, leí otro artículo que estaba leyendo hoy en la mañana, me pareció bien interesante, que estamos todos separados en esto. No estamos todos juntos en esto, pero estamos todos separados en esto. Y realmente no importa de dónde vengas, pero básicamente ahorita todos estamos en el mismo barco. O sea, ya hay muchos científicos que están diciendo que en los próximos 2 años, 70% de la población del mundo va a estar en contacto con este virus. O sea, 7 de cada 10 personas se van a ver contagiadas en algún momento, porque es como una gripa. El otro punto importante de este primer capítulo es que ahora que estamos todos en el mismo barco y es algo tan grande, es que no hay nada a dónde regresar. El segundo capítulo es qué pasa y por qué estamos cansados todo el tiempo. En este capítulo sí se hace análisis de tres tipos de trabajadores, ¿no? O sea, pues, obviamente él rompe la dicotomía que fue planteada en el marxismo, que existían los dueños del capital y el proletariado, que eran los dueños del capital son los dueños de los medios de producción, es el dueño de la máquina, el dueño de la empresa, el dueño del martillo, ¿no? Y el proletariado es la gente que vende su tiempo para usar eso para ganar dinero. Entonces, haz de cuenta, se prostituye, se comoditiza su talento, se vuelven, pues no sé, completamente dispensables para producir bienes de consumo. Sí sé que aquí hace una ruptura y dice que hoy el proletariado está dividido básicamente en tres niveles o en tres tipos de trabajadores. Primero están, digo, los más afortunados, que son los autoempleados y autoexplotados, ¿no? Aquí habla de Byung-Chul Han, de la sociedad del cansancio, del Burnout Society, habla del sujeto que se autoexplota, de toda esta idea occidental de, ¿sabes? Trabajo para una buena empresa, me pagan bien, estoy motivado, consumo optimismo, voy con un coach, me mantengo de buen humor, me dan cursos de inteligencia emocional. O sea, todas las herramientas que me da la empresa es para autoexplotarme, es para que yo sea un sujeto de rendimiento. Básicamente todo el self-employed es el empleado de confianza que es, oye, pues tipo, amas lo que haces, entonces ven el fin de semana y trabaja un poquito más, te vamos a medir y te vamos a pagar en base a tu performance, o sea, si le echas más ganas te pagamos más. Obviamente nunca es proporcional a lo que ganan los dueños de capital, pero te ganan un poquito más por explotarte más a ti mismo, ¿no? El segundo nivel, que es mucho más de tercer mundo, es pues toda la gente que maquila y los obreros. O sea, realmente todavía existen mucha gente como esa. O sea, nosotros que vivimos en tercer mundo no lo podemos negar. O sea, para Byung-Chul Han que vive en Berlín y toda la gente que está en Estados Unidos a lo mejor es un poco más ajeno, pero México, Argentina, Chile, Brasil, Venezuela, son países todavía muy maquiladores, muy obreros. Dependemos mucho todavía de la mano de obra y la capacidad física de la gente. O sea, mucho de lo que se maquila en estos países es porque la mano de obra es barata. Entonces, todavía hay una gran cantidad de gente que depende de trabajar todos los días, físicamente. O sea, que tiene que ir, cargar cajas, ensamblar cosas, armar ladrillos, trabajar con cemento, con metal, con varillas, con agricultura, con materia prima, que son todos labores manuales, ¿no? Esos, pues básicamente siguen siendo el mismo proletariado que había hecho Marx hace mucho tiempo. Son los más
los más vulnerables y los que tienen menos capacidad de negociación de salir de una situación como esta. El tercer grupo del que él habla, que es un grupo que yo no había considerado, pero se me hace bien interesante, es toda la industria de servicio, ¿no? Son los caretakers, que la gente que cuida a los demás, la gente que tiene contacto humano. Y habla que estos tienen otro tipo de cansancio. Obviamente, pues el personal médico, los maestros, las guarderías, los asilos de ancianos, toda la gente que trabaja en la industria de servicios, restauranteros, la gente que es de frente, que tiene que hacer trato con otras personas, que esa gente está exhausta por otros motivos, que es tú estás obligado a tener un buen humor todo el tiempo y estás obligado a tratar a todo el mundo de buena actitud todo el tiempo. Entonces ellos también están exhaustos. Básicamente la idea es que ahorita todos, menos los capitalistas, o sea, menos los que son dueños de los medios de producción, porque los medios de producción escalan de maneras masivas, están llegando a un punto de burnout, a un punto de sentirse quemados, de sentirse exhaustos, de nunca es suficiente con tu trabajo, nunca es suficiente con lo que hagas, nunca vas realmente a tener esa estabilidad y tranquilidad, siempre tienes que estar con esta duda, este hambre, esta paranoia de si dejo de trabajar me voy a morir de hambre, ¿no? Y es verdad para los tres niveles. El empleado que se autoexplota, que por más que gana un poquito más y a lo mejor tiene un poco más de estabilidad, si se deja de autoexplotar, pierde competitividad y lo sustituyen, ¿no? Y pues obviamente ahí viene también el tema de la automatización y demás. El segundo nivel son los empleados obreros, los de maquila, esos ni se digan, o sea, no solo tienen el miedo de ser sustituidos por automatización, sino que además pues son altamente sustituibles porque no tienen talento, o sea, no tienen gran capital intelectual, es pura mano de obra y tiempo. Y el tercero, están sumamente cansados por un tema psicológico, que es no solo tengo que trabajar, sino que tengo que mostrar y forzar empatía todo el tiempo. Tengo que estar de buen humor todo el tiempo de manera forzada. Y pues obviamente todo esto es muy exhausto, ¿no? El siguiente capítulo es el capítulo 3 que habla de una tormenta perfecta a nivel global. La tormenta perfecta se refiere a que esta es la situación ideal para que se dé una catástrofe, en tres sentidos. En primero, en el sentido de migración, ¿no? Que de hecho, no sé si vieron el análisis que hice sobre la película de Guerra Mundial Z, la migración es el primer problema por el cual está el tema de los zombies. ¿A qué me refiero con esto? El hecho de que la gente esté migrando de un país a otro sin control hace difícil que los países pues, puedan protegerse de los otros, ¿no? Porque pues la migración es ilegal, entonces la gente acaba pasando de un país a otro y aun cuando es migración ilegal, tú no tienes esos grandes filtros de, oye, ¿cómo viene la gente? Si tiene salud, si los debería dejar entrar o no los debería dejar entrar. Entonces, ahorita hay una migración muy grande. Pero aparte, ¿por qué? La migración es importante. La migración lo que hace de alguna manera es crear un tipo de estabilidad de calidad de vida global. ¿A qué me refiero con esto? Si tú vives en un país, no sé, Siria, ¿ok? Y tu país resulta que es un país que lo único que tiene es el petróleo, no tiene capacidad productiva, no tiene nada. Los demás países se pelean por tener el dominio de Siria o ponerte en una situación donde tú tienes que prostituir tu materia prima y te ponen en guerra, crean situaciones horrendas de violencia y demás, ¿no? Entonces la gente quiere salir de Siria. Entonces la gente quiere migrar, quiere ir a otros países donde la calidad de vida es mayor. Pero normalmente llegas y hay un muro. Te dicen, no, tú quédate en tu país. Pero espera, o sea, yo estoy saliendo de mi país por las condiciones que tú creaste. O sea, tú como mercado global. O sea, nosotros mercado global decimos de que, oye, pues nos conviene que la mano de obra en México esté súper barata. Entonces también nos conviene que tengan una guerra con drogas y nos conviene que la gente esté pues, constantemente en miedo y en pánico. Nos conviene que exista corrupción, pues, pero pues en el momento que te quieres cruzar a Estados Unidos es de que no, vamos a construir un muro porque no queremos que entres aquí. Entonces, bueno, el primer componente de la tormenta perfecta es la migración que está sucediendo hoy. Segundo, que está directamente vinculado, es el racismo. Entonces, obviamente con la pandemia, el racismo probablemente se va a acelerar. O sea, ya vimos casos en Estados Unidos de chinos o asiáticos en general, que ni siquiera eran chinos, que la gente acechaba en la calle. O sea, les decían de que no, tú regresas a tu país y estás contaminado y tú traes el virus y es tu culpa. Entonces, pues obviamente también, o sea, mucho del racismo está vinculado al miedo, a lo ajeno, a la paranoia, ¿no? Entonces, migración más racismo, pues es todavía más problemático. Lo cual nos lleva al tercer componente, que es la tormenta perfecta, el populismo. ¿Por qué? Muchos de los gobiernos que están de moda ahorita en el mundo, más allá de que sean de izquierda y derecha, y les he dicho esto N veces, que realmente el debate de izquierda contra derecha en política prácticamente no existe, hoy son populistas. O sea, AMLO es un populista, Bolsonaro es un populista, ¿qué les gusta? Boris en Estados Unidos es un populista, Trump es un populista, o sea, se volvieron todos populistas. ¿A qué me refiero con esta idea de que el peligro entre racismo, migración y populismo? La migración se hace por necesidad, o sea, créeme que la gente no sale de su país por gusto, o sea,
raramente dices, quiero abandonar a mi familia porque los odio. Digo, está bien, a lo mejor en un caso por caso sí lo podrás lograr, pero la gente ama a su familia, la gente ama el lugar donde nació, ahí te conformas, ahí está tu cultura, ahí está la gente que te conoce, ahí te es la vida familiar, no quieres salir de ahí. Si tuvieras una buena calidad de vida ahí, no saldrías. Sales a buscar nuevas oportunidades, ¿ok? ¿Por qué? Porque tu país está proporcionalmente malo comparado con otros países. Entonces la gente sale de la migración porque sus países son malos. Llegas a otro país y obviamente como ellos tienen el placer de gozar de los beneficios del capitalismo global y tú vienes de un país explotado por el capitalismo global, ellos son racistas en el sentido de decir yo quiero proteger aquello que me identifica como nación y obviamente tú eres una amenaza para ello porque tú llegas y traes tus costumbres, tu música, tu gastronomía, tu cultura, tus hábitos, tu sexualidad y todo eso expone y vulnerabiliza mi propia cultura. Entonces vete, de ahí viene el racismo, ¿no? Y el tercero es el populismo. El populismo es esta idea de aprovechar la paranoia de las masas, de decir qué es lo que la gente juzga como importante ahorita, dónde está el enemigo y cómo nos oponemos al enemigo, ¿no? Y pues obviamente el nacionalismo se puso muy de moda para los populistas, de decir soberanía, America first, ¿sabes? Toda esta idea de nosotros primero, que chinguen a su madre y todos los demás. Esto crea la tormenta perfecta para que esto realmente sea una catástrofe en términos de pandemia. Pero bueno, el caso aquí de este Countdown and Punish es que aquí es donde entra el por qué necesitamos el comunismo. Y si se fijan, digo, no quiero ser ni siquiera demasiado drástico con esto, pero ya se están tomando muchas medidas comunistas. O sea, de muchas maneras ya ganó el comunismo. O sea, el hecho de que España tenga ingreso universal básico, que Amazon tuvo que meterse a regular a sus compradores y vendedores para que no hicieran, ¿sabes?, picos demasiado altos de oferta y demanda y no manipularan el mercado. Eso es comunismo. O sea, eso es, ¿sabes qué? Vamos a tener que interferir por el bienestar de la comunidad. Es de que, oye, ¿sabes qué? Te obligo a venderme máscaras, o te obligo a, no sé, a liberar las patentes, o te obligo a la producción de ventiladores o a la venta de los respiradores. Eso es comunismo. O sea, todas estas son principios de comunismo. O sea, son fundamentalmente anticapitalistas, porque el capitalismo es el mercado se autorregula. No te metas, gobierno, para nada. El mayor talento del mundo hoy está en Wall Street. En términos numéricos, programación, inteligencia artificial. O sea, el mejor talento del mundo hoy está enfocado a generar dinero. ¿Ok? Pero cuando llega una pandemia de esta, decimos, ¿cómo puede ser que no hay suficientes médicos? ¿Y cómo puede ser que no hay suficiente cura? ¿Y cómo puede ser que no hay un sistema médico de salud para todo el mundo? ¿O cómo puede ser que no hay limpieza? ¿Cómo puede ser que no hay sanitización para los animales exóticos? Porque el talento del mundo está en Wall Street, multiplicando dinero. Porque existen 500 millones de nuevos pobres y Jeff Bezos gana 24 billones más, porque la gente está trading stocks de Amazon. Por eso. Eso es barbarie con una cara humana. Y pues obviamente, si en este sentido los expertos responden al poder. O sea, en este sentido, los mayores y los mejores pensadores del mundo nada más son que herramientas del poder. O sea, hay mucha menos gente muriendo porque nos estamos quedando encerrados que como estaba funcionando el modelo económico normalmente. Entonces, no hablen de utilitarismo a menos de que hagan las cuentas y entiendan bien de qué estamos hablando. Y la otra opción que tenemos es reinventar algún tipo de comunismo. Es lo único que nos queda. Es decir, ¿sabes qué? Y ya está sucediendo. Es lo peor del caso. La gente lo va a negar, pero ya estamos regresando a un tipo de comunismo. El modelo como está llegó a su límite. El capitalismo hizo lo que tuvo que hacer los últimos 50, 60 años. Ya, o sea, ahorita nos quedan de dos. O aceptamos que necesitamos incorporar mucho del pensamiento comunista para reinventar cómo funciona la sociedad y la economía, o vamos a aceptar que somos unos bárbaros. Y vamos a aceptar que sí, que estamos dispuestos a sacrificar gente con tal de tener dinero. Esa es básicamente la premisa y la respuesta que tiene que hacer cada uno de ustedes. Entonces, si quieren, después manden un mensajito a ustedes que son. ¿Son bárbaros? O sea, ¿son realmente utilitarios para dejar de tratarlos como humanos y empezar a tratarlos como animales que son? ¿O vamos a regresar a algún tipo de comunismo reinventado para el futuro? Bueno, este es el